Bienvenidos a un conversatorio más dentro de la serie Diálogos en el Colegio de Sinaloa. Esta es una producción de El Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos y Bibliotecas. Como es costumbre, conducirán este programa el maestro Carlos Azueta Manjarrés y quien les habla, Gerardo Osornio. El día de hoy, nuestro invitado es el doctor Marcelo Ramírez, con el tema Descripción topográfica de la Villa del Fuerte, Sinaloa, escrita a fines del siglo XVIII. El doctor Marcelo Ramírez es doctor en Historia, maestro en Estudios Regionales y tiene también la licenciatura en Geografía. Es profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro asociado del Seminario de Cultura Mexicana. Sus líneas de investigación son cartografía histórica de México y el Nuevo Mundo, geografía histórica de Nueva España, paisaje y sociedad en la Mixteca. Las asignaturas que imparte son Geografía e Historia, Geografía Histórica de la Nueva España, Descubrimiento y Conquista de América. Ha publicado recientemente investigaciones en publicaciones de instituciones como el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Red de Estudios Superiores Asia-Pacífico, la Universidad de Texas y el Colegio de Sinaloa. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Marcelo Ramírez, le agradezco su presencia y le cedo la palabra al maestro Carlos Azueta Manjarrés. Gracias, Gerardo, y muchas gracias a ti, Marcelo, por haber aceptado nuestra invitación a participar en este programa del Colegio de Sinaloa, Diálogos en el Colegio. Yo agregaría a tu currículum el que has sido un importante colaborador en nuestro seminario en la presencia jesuita en el noroeste hispano. Muchos años nos ha acompañado el doctor Ramírez y presentado en todos ellos muy interesantes ponencias, en su mayoría, si no en su totalidad, referentes a nuestra región. Gracias, Marcelo. Y para el público que nos ve y nos escucha, resumiré brevemente del tema del que nos vas a hablar. En esta exposición, el doctor Marcelo Ramírez nos presentará un documento manuscrito titulado Descripción topográfica de la jurisdicción de la Villa del Señor San Juan Bautista y Fuerte de Montes Claros, el cual resguarda la Biblioteca Nacional de España. Fue escrito muy probablemente por el agrimensor Juan María Figueroa en 1790, tiene 11 fojas e incluye un mapa de la región. La descripción topográfica se escribió como una respuesta a una orden del virrey Manuel Antonio Flores dirigida a los gobernadores e intendentes de la Nueva España en 1788 con una doble solicitud. Primero, tendrían que escribir un compendio de noticias de geografía e historia civil y natural de los pueblos de su jurisdicción y luego enviarla al editor de la Gaceta de México para que la publicara. La descripción topográfica de la Villa del Fuerte fue elaborada y enviada a la Ciudad de México como se solicitó, pero no se publicó entonces ni después. La información y el mapa que contiene, como veremos, son muy útiles para aproximarnos a la realidad socioeconómica, geográfica y natural del fuerte y su jurisdicción a fines del siglo XVIII. Pues es un documento muy interesante, sobre todo porque hasta cierto punto sigue sin ser conocido por mucha gente, a lo mejor hasta gente, me refiero a académicos y gente que ha trabajado en la historia regional. Entonces, esperamos tu disertación, que seguro será muy interesante, y te doy el uso de la palabra. Bien, muchas gracias. Buenos días, estimado Carlos, estimado maestro Gerardo. Buenas tardes, buenos días también. Muchas gracias por haberme invitado. Con todo gusto participo con nuestros amigos del Colegio de Sinaloa, ya que no tenemos ahora la oportunidad de viajar a Culiacán y recorrer durante, como lo hemos venido haciendo durante como unos 12 años. Sí, es verdad. Ahora al menos pues vía Zoom, a través de estos métodos mágicos que nos permiten aproximarnos y generar este tipo de conversaciones, pues para nuestro público en general. También pueden ser útiles para un público especializado. Voy a intentar integrar estas atenciones, tanto la del público en general, sobre todo para nuestro público sinaloense, pero también
es una nota, es un apunte para los especialistas en la historiografía del noroeste y de Sinaloa. Como ya lo han escuchado, se trata de un documento manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España. Forma parte de 2 volúmenes, también de otros documentos manuscritos que se encuentran inéditos en su mayor parte. Están mezclados. La persona que los llegó a encuadernar integró todos los manuscritos, pero en realidad corresponden a diferentes años del siglo XVIII. Ese es uno de los motivos por los cuales ha pasado un tanto desapercibido. El documento se elaboró en el fuerte. El documento se envió finalmente a Sevilla, pero ya no se publicó en la Gaceta de México, que es donde se quería publicar. Bien, les voy a compartir pantalla. Una vez que hemos hecho esta pequeña introducción, vamos a aprovechar las opciones que nos da este equipo. Les tengo preparado para nuestros amigos del Colegio de Sinaloa este PDF. Es un documento que yo voy a administrar aquí desde mi computadora y me va a permitir pues tener cierto orden en la exposición. Además me apoyo aquí en el documento que tengo en la mano. Es la paleografía que ya estoy realizando de este documento. El título completo, como lo ha leído el maestro Carlos, es Descripción topográfica de la jurisdicción de la Villa del Señor San Juan Baptista y Fuerte de Montes Claros. Es un documento elaborado en la Villa del Fuerte. Aparece el nombre de Enrique Grimares, que en ese tiempo era pues el intendente y gobernador de la gobernación de Sonora, que era la jurisdicción a la que pertenecía entonces el fuerte. También se menciona el nombre del Justicia Mayor Subdelegado, que es Joseph Miguel Serrano, y es quien firma al final del documento. Pero a través de una búsqueda que pues se ha hecho difícil porque el Archivo General de la Nación se encuentra completamente cerrado debido a la pandemia, pues no he podido consultar algunos documentos. Sin embargo, he podido identificar con mucha aproximación que el autor del documento más probablemente fue un agrimensor que se hallaba muy activo, pues como aproximadamente desde 1780 a 1600, 1604 probablemente. José María de Figueroa o José María Figueroa es un personaje enigmático que elaboró por lo menos 2 mapas del fuerte. Uno se encuentra en la Biblioteca Nacional de España y que es el que hoy voy a mostrar. Y el otro se encuentra en la Biblioteca Nacional de México, pero tampoco lo puedo mostrar porque no lo tengo. No lo he podido obtener porque también la biblioteca está cerrada. Bien, mi interés por Sonora, por Sinaloa y por todo el noroeste de México tiene que ver con los mapas. Voy descubriendo documentos, algunos completamente inéditos, como este. Sin embargo, hay que mencionar que este documento sí está citado en este libro que es tan importante para todos los historiadores, para los geógrafos, este libro fundamental que es La frontera norte de la Nueva España de Peter Gerhardt. Es un libro que prácticamente es una guía de fuentes primarias. El autor cita este documento, pero no se ha publicado y yo estoy preparando su publicación, junto con otros documentos del Archivo General de la Nación, de la Biblioteca Nacional, una compilación documental que podría titularse Documentos para la Historia del Fuerte. Vamos a ver. El Fuerte, como todos los sinaloenses saben, pues es una región fascinante que se encuentra muy al norte, colindando con el estado de Sonora, con el estado de Durango.
Ahí puse en este mapa actual del INEGI toda esta región geográfica que abarca y que no cubre, sin embargo, toda la cuenca del río El Fuerte. El Fuerte es una región fascinante, de las de mayor biodiversidad del mundo, yo creo. Es un motivo historiográfico asociado a diferentes etapas históricas y es muy conocido sobre todo por la gran zona de petrograbados, una zona riquísima que se encuentra en lo que se conoce coloquialmente como Cerro de la Máscara. Esta fotografía la tomé cuando he llegado a El Fuerte, invitado por mis amigos del Fuerte, sobre todo por el profesor Ernesto Parra, a quien le envío saludos, y que es el presidente de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana. He podido presentar en 2 ocasiones, 2 conferencias, y eso me ha permitido recorrer a pie, platicar con las personas y aproximarme un poco a la historia fascinante de este lugar, cuya vida es el río. George Kubler decía que los pueblos de indios novohispanos eran pueblos fluviales. Por supuesto, un pueblo es un río. No solo, creo, el concepto aplica a sociedades muy indígenas, completamente indígenas, donde en verdad un pueblo es un río, porque se encuentran asentados en las riberas de un río. Con frecuencia un río forma parte de la estructura urbana, pero es que además el nombre del río es el nombre del pueblo, pero también aplica para este tipo de poblamiento de la frontera. El Fuerte, en una región muy septentrional, también fue fundado a la orilla de un gran río. Bueno, una pequeña anotación entonces sobre cómo un río es una cuenca hidrológica amplísima, es una serie de pisos ecológicos desde el nivel del mar hasta las alturas de la Sierra Madre Occidental, pero también es un modo de vida. Eso es lo que ha atraído a propios y extraños en esta región tan hermosa y fascinante. Unas cuantas fotos para introducir el tema. Y aquí tenemos este mapa que aparece en el libro que acabo de comentar. Aquí podemos ver cómo ya a fines del siglo XVIII la provincia de Sinaloa abarcaba estos 3 grandes cabeceras: Álamos, El Fuerte y Sinaloa propiamente dicha. Nos podemos acercar un poco para que ustedes y nuestro público puedan ver mejor de qué estamos hablando. La jurisdicción de Álamos formaba parte de Sinaloa. Ustedes la pueden ver aquí delimitada en este mapa. El Fuerte, aquí está. Lo puse dentro de un rectángulo rojo para que sea más visible para el público. Pueden ver el río que abarca una enorme área también de la Nueva Vizcaya y que desemboca finalmente aquí, en el Golfo de California. Pueden ver que la jurisdicción territorial de la Villa del Fuerte es bastante pequeña en realidad. Pueden ver que aquí la línea punteada arriba y abajo nos está mostrando su área jurisdiccional. Y podemos ver distribuidos una serie de pueblos como Ahome, San Miguel, Mochicahue, Charay, Sibirijoa, Tehueco, Toro, Choix, Vaca, Huitis. Bueno, hasta es este recorrido desde el nivel del mar hasta la sierra, nos vamos familiarizando un poco para lo que vamos a exponer. Y más abajo, más al sur, se encuentra Sinaloa, la villa de Sinaloa. Aquí pueden ver con el río Sinaloa, que va pendiente abajo y pasa por Guasave y Tamazula, pueblos de los cuales también tenemos algunos documentos inéditos en la Biblioteca Nacional de España. Y más al sur el río Mocorito. De modo pues que esta es la región de la que estamos hablando.
y que tradicionalmente está asociada a este poblamiento como el que se muestra en este mapa que aparece en el Museo del Fuerte, una división muy aproximada y muy popular, cómo decirlo, muy conocida de las distribuciones étnicas de la región del Fuerte, desde Ahome hasta Choix, o Choice, como dice el documento. Antes de entrar, no quiero dejar de mencionar este excelente arte de la lengua caíta, conforme a las reglas de muchos peritos en ella. 1737. Es uno de los documentos más interesantes para el estudio de la región, además de otros que ya fueron publicados en el siglo XIX en la colección de documentos para la historia de México. Pero de la manera más afortunada contamos con este documento que nos traslada a la cosmovisión indígena, que nos ayuda a aproximarnos a un mundo perdido que era el mundo caíta de ese periodo histórico. La obra anónima de algún padre jesuita que vivió en la región. Esta es una pintura mural, es un detalle de una pintura mural que está ahí en el Palacio Municipal de El Fuerte y que hace alusión a este modo de vida sedentario a la orilla de un río de indios de diferentes filiaciones étnicas que se asoman en este documento de una forma muy interesante, como vamos a ver. Bien, este es nuestro documento. Se trata de un documento que se encuentra encuadernado, como les acabo de comentar. Lo tengo editado a través de diferentes documentos. Aquí puse del lado izquierdo, pues un índice donde en primer lugar aparece el título, luego una descripción breve, el plano, que les voy a mostrar con más detalle, el índice del plano, hay un censo, un formulario de las familias de la jurisdicción que es sumamente útil y muy valioso. Hierbas, bueno, yo he dejado la ortografía original, LL, hierbas medicinales. Es que también tiene esa virtud este documento que nos aproxima al castellano de esta región a fines del siglo XVIII. Y por eso conviene que la paleografía respete lo más posible el uso de vocablos como hierbas, por ejemplo, frutas silvestres, maderas, flores del monte, animales cuadrúpedos, aves volátiles, insectos, tintas y minerales. Había un interés especial por las fronteras, por mostrar lo que se llamaba en ese tiempo la historia natural. Por eso, pues, este documento es tan interesante, aunque sea muy breve, solamente 11 fojas. El documento fue elaborado, como ya leyó el maestro Carlos Zazueta, fue elaborado en solicitud a una petición o a una orden del virrey y se hizo para ser publicado en la Gaceta de México. La Gaceta, que tuvo un tercer periodo de publicaciones muy importante a partir de 1788. Las gacetas tenían una enorme difusión y por eso era tan importante la solicitud. El autor, el agrimensor que hizo el documento que estoy comentando, sabía que lo iban a leer muchas personas. Ellos conocían la Gaceta. Varias veces se refiere al editor de la Gaceta, incluso le envía en un sobre muestras minerales del fuerte. Querían llamar la atención de la Ciudad de México. Además, era una Gaceta que podía leerse cuando se llevaba a Europa. Así como en la Ciudad de México se leían gacetas de países de Europa, también en Europa podían llegar de vez en cuando gacetas que se llevaban desde la Ciudad de México.
Por eso era tan importante la respuesta del cuestionario, del instructivo, para elaborar, pues, estas noticias geográficas, políticas, naturales. Vamos a ver. Aquí está el documento en esta descripción inicial. Les estoy mostrando aquí el plano. Trae un plano excelente. Es el plano hecho por un gran agrimensor. No es un plano improvisado. Es muy probable que sea el resultado final de una serie de borradores. Se los voy a mostrar con todo detalle. Podríamos decir que vamos a hacer un paseo por el plano del fuerte. Para eso también hay una descripción del plano con todo detalle en la parte de abajo. Aquí también. Este es el plano. Plan de la jurisdicción de la Villa del Fuerte, o del Fuerte, como prefieren decir. No usó colores el agrimensor, sino solamente los tonos de gris, de negro. La instrucción que solicitó el virrey pedía mapas. Y el agrimensor hizo este plano con toda la intención de que se publicara en la Gaceta. Como no lo publicaron entonces, lo tenemos que publicar ahora, por supuesto. Pueden ver, en el centro se encuentra la Plaza Real del Fuerte, y dentro de la plaza pueden ver que el norte está aquí, justo donde estoy indicando con el cursor, norte, sur, oriente y poniente. La plaza, que es un cuadrado, y en derredor pueden ver una serie de números, pueden ver cruces, pueden ver aquí el río. El cauce bajo del río está aquí. Estoy recorriendo el río pendiente arriba y se pierde más allá, se va hacia la sierra. Es el mapa más detallado que podía haberse hecho y con una enorme calidad cartográfica. Por eso creo que a nuestros amigos de la región del Fuerte les puede interesar mucho, porque es muy probable que les sirva para hacer la reconstrucción de líneas genealógicas. Vamos a ver. En el ánimo de hacer más didáctica la exposición, lo que hago es editar el mapa. Lo tomo como base y empiezo a trazar líneas, a poner colores, de modo que el público pueda entender mejor las glosas a las cuales he transcrito. Ahí está. Este es el mapa base al que yo llego, de modo tal que puedo entender cuál fue el método del agrimensor para elaborarlo. Hay una numeración que va del número 1 al 64, la cual vamos a recorrer punto por punto. Pueden ver que además de los números que está indicado en un área urbana que es esta, el agrimensor trazó casi una circunferencia que nos permite ver el área urbana del fuerte, con su plaza en el centro. Esta es la iglesia, la número 1 precisamente. Y aquí tenemos este pequeño cerrito que todavía se mantiene incluso en nuestros días y que es el sitio del asentamiento original del fuerte. Lo que nos dice el autor de nuestro documento es que todavía había ruinas en 1790. Es una pena que no haya dibujos. Bueno, no los hemos encontrado. ¿Acaso en algún repositorio habrá dibujos del siglo XVIII de las ruinas del fuerte? Es probable que alguna familia, de estas familias muy antiguas del fuerte, pueda tener un archivo familiar. Es probable que pudieran tener ahí en algún rincón de un baúl algunos documentos muy antiguos, los cuales se deberían sacar para poderlos fotografiar y estudiar. Bien, y fuera de esta circunferencia, pues podemos ver la serie de pueblos que van ascendiendo
de manera paralela sobre el río. Pueden ver, dice, esta es la sierra que llamamos de la Tarahumara, del lado derecho. Aquí está el reino de la Nueva Vizcaya. Los placeres de oro, la delimitación con Sinaloa, la jurisdicción de Sinaloa, dice, esta línea hace la raya de la jurisdicción de norte a sur, con un conflicto limítrofe en el número 64. Pueden ver aquí el camino para México por Sinaloa y el camino para Álamos, el camino para Arizpe a través de Álamos. He marcado con color rojo los caminos y pueden ver que hay numeraciones intermedias. La distancia entre el número 59 y 47 son 5 leguas. La distancia entre el 45 y 44 son 6 leguas, etc. Todo es información del mapa que yo estoy presentando ahora de una manera, bueno, espero más didáctica, más comprensible. De modo que el mapa nos permite identificar toda la historia urbana del fuerte. Podríamos incluso elaborar un plano hipotético de cómo fue diseñado el fuerte. Bueno, eso es mi objetivo. Vean, en este mapa turístico, aquí se encuentra la zona arqueológica, ahí donde está el museo y el tanque de agua. Pueden ver, no es una traza a damero muy lograda. En realidad las calles se curvan. Sin embargo, sí hay cierta simetría. El núcleo original del fuerte, el que aparece en nuestro plano, es este que ahora estoy encerrando en una circunferencia. De modo que durante el siglo XIX y XX, pues ha crecido todo lo que ven a los lados. Podemos revisar también un mapa catastral un poco deteriorado, pero que nos sirve. La orientación, aquí dice Palacio Municipal, pero en realidad es la iglesia. El plano original tiene un error. El eje de la nave de la iglesia tiene un alineamiento solsticial. Hacia el oriente, el eje apunta al punto donde nace el sol en el solsticio de verano. Y del otro lado, hacia el poniente, apunta donde se oculta el sol en el solsticio de invierno. Es decir, que es una iglesia muy inclinada. Creo que es una orientación muy antigua. Es probable que tenga algún basamento prehispánico. No es una orientación casual, sino buscada con toda la intención. En cambio, la plaza no es simétrica. Como pueden ver, el norte se encuentra aquí, donde apunta la flecha. Y aquí tienen pues el tanque de almacenamiento de agua potable, que también es el área del museo. Bien. Ahora sí, la leyenda de nuestro documento nos va llevando punto por punto. Número 1, la parroquia. Vean, ahí se encuentra. También tenemos algún plano del siglo XIX. El número 2, la Plaza Real. Muy importante que tuviera ahí su Plaza Real. Y vamos a encontrar enseguida la casa de las familias más prominentes. El número 3, los Castañedas, justo al lado de las casas reales. Para ubicarles, les digo que aquí el número 3 y 4, y más acá incluso, este es el área en la que actualmente se encuentra la presidencia municipal. Aquí donde estoy recorriendo. Se respetó esa distribución. Y luego vamos a encontrar, pues, obviamente, las familias prominentes que son comerciantes. No lo dice, pero también debe haber habido mineros, agricultores, ganaderos. Solo menciona comerciantes cuando dice a qué se dedican. Y pues sí, tienen su casa justo al lado de la plaza.
incluyendo la del señor cura que se va a construir ahí, donde está este lote número 9, la casa de don Esteban de la Vega, que además de la casa número 10 tiene la número 8. Juan Daza, es muy importante Juan Daza aquí, porque él luego se convirtió en el subdelegado del fuerte. El número 11, y así sucesivamente, pueden ver que al interior de esta circunferencia tenemos pues las familias que supongo que han dejado alguna descendencia hasta nuestros días. Incluso habitaban arriba del cerrito del fuerte. Vean, el número 23, el 24. Yo estoy siguiendo de manera estricta aquí la numeración del autor, de modo que pueden identificar pues los apellidos que se encontraban aquí en el siglo XVIII. Bien, una vez que hemos recorrido todo el centro, nos vamos a la redonda, a los pueblos. Número 39, Pueblo del Toro o de Toro, Vaca, Huitis. Hace un momento que les mostré el plano de Peter Gerhard, pudieron familiarizarse y pueden ver que la distribución es muy exacta. Es que son mapas hechos a escala, ¿no? Pueblo de Choix o Choix, el número 42, Baimena, Tehueco. Aquí está el pueblo de Sibirijoa y el pueblo de Charay, Mochicahui. Aquí están las ruinas, el Real de Sibirijoa, que en ese momento estaba inundado. Pero esta área es muy importante además porque aquí se encontraban lo que en ese momento ya eran las ruinas de la arquitectura jesuita. Los jesuitas tuvieron mucha importancia aquí. Les acabo de comentar de la gramática y el vocabulario en lengua caíta que fue elaborado por algún padre jesuita. En 1767 fueron expulsados, pero en realidad estas jurisdicciones eclesiásticas se entregaron al obispado de Durango, pues por lo menos desde 1755. Entonces, cuando sucedió la expulsión de los jesuitas, ya tenían tiempo que se habían ido. Son aspectos interesantes que nos pueden ayudar para ubicar periodos documentales, para poder identificar dónde podrían hallarse otros documentos sobre el fuerte. Bien, el Real de Sibirijoa, el paraje de Montoya, llamado Rancho Poblado. Nos vamos ahora sobre el camino a la Ciudad de México, el paraje de Lo de Vega, Rancho Poblado, Ojitos, el Portezuelo, que se describe como bastante incómodo, que impedía con frecuencia ir directamente al fuerte y se tenía que rodear del lado izquierdo. Paraje del Gallo, también despoblado. Y es aquí el número 55, pues el límite. Por eso dice ahí, se distingue esta jurisdicción de la de Sinaloa. Paraje de la Tasajera, despoblado y el agua muy gruesa y da dolor de estómago. Son aspectos que se comentan. Paraje del Paso del otro lado, el autor nos está mostrando la otra salida, la que va hasta Arizpe pasando por Álamos. Con este paraje del Paso, que también está despoblado, también es el despoblado.
Y luego los otros pueblos que no se mencionaron antes, San Miguel y Ahome. De modo pues que luego finalmente nos está llevando al área de los placeres de oro, ahí donde se depositaban los metales y que se llegaban a tener más densidad y se podían explotar. Era rentable la explotación entonces de los placeres de oro. Yo no conozco esta parte, pero sería muy interesante contrastarla con la información del mapa. El puerto, bueno, así se le llamaba también puerto, es un vocablo que a veces se utiliza en tierra firme y se usa para denominar zonas de paso entre montañas, generalmente. Y nos vamos acercando aquí al final de la numeración, el puesto de San Lázaro y finalmente paraje de Tierra Blanca, que se hallaba en conflicto. Creo que conviene, al menos en este número final del mapa, es el número 64. Voy a leer lo que dice aquí en la descripción el autor. Ese paraje de la Tierra Blanca, número 64, tocó a José Ruelas, que era vecino de la villa de Sinaloa. He aquí con esa ocasión ha resultado eso de la Tierra Blanca desagregado de esta jurisdicción del fuerte y agregado a la jurisdicción de Sinaloa, con que se experimentan varias inconsecuencias y la más verificable es que se encuentra poblada de unos negros, así dice, que se han desagregado de toda autoridad. Ya no le hacen caso a las autoridades del fuerte, tampoco a las autoridades de Sinaloa, y entonces viven como desagregados. Es en ese punto donde el agrimensor le está pidiendo al editor de la Gaceta que le pase el dato a las autoridades, que se está formando una población cimarrona que puede ser rebelde. No utiliza la palabra, pero nos hallamos en un contexto, fines del siglo XVIII, donde todavía se temían mucho las rebeliones indígenas. Bien, este es pues nuestro plano, es un avance lo que les estoy mostrando y que nos permite pues entender el método de la agrimensura del siglo XVIII de un autor que en el centro de México no hizo mapas. Él fue enviado de Guadalajara a Sonora. No he encontrado ni un solo documento de él en el Archivo General de la Nación, tampoco hay en el Archivo General de Indias. Hay en Guadalajara, en la Biblioteca Nacional de México y en la Biblioteca Nacional de España. Es muy probable que en los archivos de Hermosillo, también en los de Arizpe, también en Álamos y quizás en el propio fuerte, pudiéramos encontrar más expedientes sobre de él. Sería muy oportuno, pues bueno, difundir que estamos buscando mapas del fuerte elaborados a fines del siglo XVIII y que podrían servir para estudiar la región. Luego, otra parte de nuestro documento es una información muy útil que probablemente no se encuentre en otro documento. El autor lo denomina así: Formulario de las familias de la jurisdicción de El Fuerte, comprendidas la parroquia que abraza, con distinción de sus cualidades anotadas en sus correspondientes casillas. Es un censo por familias, no por individuos. Para hacer más clara la explicación, se los pongo en este cuadro. Bien, ahí está. La primera columna son las parroquias y sus inmediaciones. La segunda, lo que todavía llamaban españoles. Es impresionante que
no había, o casi no había en verdad, personas que provinieran de la península ibérica a las cuales se les pudiera llamar españoles. Sin embargo, el vocablo estaba muy en uso y como han anotado diferentes autores como Alexander von Humboldt, el vocablo se utilizó de manera amplísima, aunque se tratara de mestizos. Algo tendrían de mestizos y de herencia hispana para poder definirse como españoles. Bueno, les gustaba, era parte como de un estatus socioeconómico más alto, en una sociedad que pensaba que el dinero blanquea, en una sociedad donde todavía se pedían certificados de pureza de sangre y en donde los jueces determinaban, téngase por blanco, a través de una cooperación económica. Bien, españoles, mestizos, existe la palabra, es muy interesante que se esté utilizando. Yo no agrego vocablos nuevos, todo es un traslado de lo que acabo de mostrarles. Aquí está, miren, aquí dice mestizos, ¿sí? Indios y mulatos. Vamos a ver, creo que conviene detenernos un momento. La Villa del Fuerte, que es la cabecera, registra el mayor número de españoles, de familias, ¿eh? Acuérdense que no son individuos, sino familias. 199 familias de españoles. En toda la jurisdicción, en todos los demás pueblos, no hay una cantidad tan alta. Lo cual nos viene a mostrar, pues esto de que la Villa del Fuerte en verdad era una villa criolla, que aun cuando tuviera barrios o fuera un centro de barrios indígenas, o aunque fuera un centro de mestizaje, sin embargo, se mantuvo blanca. Este sentido de élite, este sentido señorial de la conquista, este espíritu caballeresco y muy español, todavía se mantuvo. Es probable que durante el siglo XIX y XX todavía también se mantuviera. En cambio, únicamente registra 11 mestizos, 31 indios y 21 mulatos. Y todo lo demás son pueblos de indios. La mayor parte de la población pueden ver Tehueco, indios 169. En cambio, solo registra 5 españoles y ningún mulato. El pueblo de Sibirijoa tiene 1 o 2 indios, nada más, prácticamente está despoblado. El Real de Sibirijoa, pues sí, tiene 13 españoles, 7 mestizos y 5 mulatos. Mano de obra para las minas, aunque el censo se hizo en un momento muy bajo para la mina, porque se hallaban inundadas, entonces prácticamente no estaban en explotación. Charay registra 166 indios, solamente un mulato y 10 españoles. Inochicahui, 273 indios. De hecho, creo que sí, es el pueblo más grande de indios, vean. Inochicahui, 273. Un mulato y 3 españoles. El pueblo de San Miguel, 160 indios, un mestizo, 5 españoles. El pueblo de Ahome, 95 indios, 2 mulatos, 20 mestizos, 19 españoles. Toro sería el segundo pueblo españolizado, porque registra 98 españoles, 11 mestizos, 33 indios y 35 mulatos. Luego Vaca, 61 indios, 27 españoles. Huitis, 35 indios. Choix, 35 indios, 35 españoles. Y Baimena, 80 indios, 17 mulatos, 11 mestizos y 45 españoles. De modo que la suma de las columnas dan en el fuerte y toda su jurisdicción 479 españoles, 61 mestizos
1,140 indios y 82 mulatos. ¿Qué tan exacta podría ser la encuesta del agrimensor? ¿Acaso es útil para hacer cálculos demográficos? Yo creo que sí, al menos es lo único que tenemos y tenemos que aproximarnos y aprovecharlo. Si la lectura que hago es la correcta, si se trata solamente de familias y no de individuos, entonces tendríamos que utilizar algún recurso que puse al final entre corchetes. ¿Cuál era entonces el número total de habitantes en la jurisdicción de la Villa del Fuerte a fines del siglo XVIII? Bueno, podríamos ensayar dos hipótesis. La primera, inciso A, si multiplicamos, bueno, aquí multipliqué solamente el número de españoles, 479 por 4. Por lo tanto, nos da 1916, suponiendo que cada familia pudiera tener 4 integrantes. Bueno, eso es más cierto actualmente, ¿no? Cuando una pareja tiene 2 hijos. Pero es que, ¿saben? La escuela de Berkeley hizo muchos cálculos a partir de esta ecuación. Suponiendo que cada familia consta de 4 integrantes, Peter Gerhardt y otros tantos autores de Berkeley hicieron cálculos demográficos en el México prehispánico y en el México del siglo XVI y XVII y XVIII. Entonces, con este método podrían hacer el cálculo de cada una de las columnas y ver, por ejemplo, que habría como más de 240 mestizos y habría más de 4,400 indios y habría más de 320 mulatos y así sucesivamente. Creo que es representativo en un momento donde la población indígena sin duda tenía un crecimiento demográfico muy grande. El colapso demográfico del siglo XVI y XVII disminuyó y a principios, por los años 20 y 30 del siglo XVIII, empezó a subir. De modo que cuando el censo se realiza, nos encontramos con unos 60 o 70 años de crecimiento demográfico. Puede ser. Habría que encontrar otras fuentes para poder corregir el dato. De cualquier forma nos sirve muchísimo para contrastar esto con los métodos de Humboldt y de otros autores de la Nueva España del siglo XVIII. Con la aclaración de que indios dice y no dice gran cosa, porque no nos está hablando, por ejemplo, de la distribución al interior con las etnias. Solamente eran indios. Así esa categoría antropológica que inventan los españoles cuando dicen los indios. Y que es una manera pues de meter en una sola bolsa una diversidad étnica y cultural muy grande, que era la de la población indígena de México y de América. Bien, luego, en otra parte, nuestro documento empieza a describir una serie de hierbas medicinales. Había como mucho interés, como una gran pasión por la herbolaria. ¿Sí? La herbolaria se convirtió en uno de los atractivos más grandes de estas zonas que tenían mucha diversidad de especies en un área pequeña. Está describiendo muchas de ellas en párrafos cortos, desafortunadamente es demasiado breve, de plantas muy conocidas como la higuerilla, pero de pronto de higuerilla, chichiquelite, chichicalote, matanene, saúz, tonal, malva, Brasil, papachito, helecho, chayote, tuna, y enseguida
hoja en la mata, aunque sea sutilmente, luego como cosa viva se encoge, y los indios dicen que se duerme por la oposición que tiene nuestra propiedad con la suya. Y así se mantiene largo rato. Está experimentado que poniéndola a la cabecera inmediata a la cabeza, de modo que la toque, resulta narcótica. De ella se valen las indias, que sus maridos las tienen muy sujetas para salir a los fandangos de la noche. Se me hace muy interesante este tipo de datos que son como cruces culturales. Parece que el vocablo coatante parece alguna corrupción de un vocablo náhuatl, pero además dice que lo revelaron los indios, lo han sacado a luz los indios. Hay algunas de estas plantas, de estos métodos de la herbolaria indígena que se dieron a conocer. Entonces, creo que sería muy interesante identificar la planta en su contexto y procurar hacer un trabajo de historia oral, un trabajo de antropología y de etnografía en la cual pudiéramos ver la herbolaria nativa y qué tanto se vincula o relaciona todavía con la que estoy comentando. Y luego continúan otras como salvia, estafiate, utatabe, pepino, borbudilla, orégano, ipazote, hierba del tabardillo, palo verde, zapuche, tabachime, hierba del sapo, guarequi, guásima, tepeguaje, pirigüete, sacamanteca, batamote, saya. Saya, lo voy a leer. Creo que este es otro caso muy interesante. Es una raíz de buen sabor que solo en las aguas se halla. Esta, hecha en plasto, cura los buches que salen a las mujeres en el pescuezo. Idem, hecha polvo y formada una vilma con trementina, copal y romero en badana colorada y puesta por unos días, no se harán potrosos, aunque ya estén próximos, y quedará asegurado de ese acaecido para toda su vida. Algunas veces se ha visto sanar la potra reciente con esa vilma antes de estar muy abultada. Idem es prodigiosa contra el veneno que ponen los indios barbajos. Vean, este es tal vez el dato que a mí me impresionó más. Dice, es prodigiosa contra el veneno que ponen los indios barbajos en las flechas, y por eso la llevan en la bolsa los soldados de cuera que son patricios. Estos, luego que los hieren, se la meten en la herida y parte mascan, con que solo padecen la herida y no el efecto del veneno que es mortal. Todavía se hallaban las milicias operando contra indios rebeldes. Sí. Todavía podemos hallar a fines del siglo XVIII el uso de venenos en las flechas de los indios. Muy interesante. Esto tenemos que contrastarlo con otras fuentes, pero ya solo el dato es muy valioso. No sé si ustedes han sabido de otro caso así en Sinaloa o en Sonora. Bien, luego continúa nuestro autor con el mangle, jumete y el peyote. Es una raíz peluda. Esta es de la propiedad de la artemisa, porque molida y untada en las coyunturas y llevada consigo da consistencia al cuerpo, aunque corra más tierra de la que es regular. De esta se valen los indios para correr tras los venados, a los que cogen a pie y para caminar a pie. También la untan a sus caballos para correr con apuesta. Se unta con agua, y si es con agua ardiente es mucho más eficaz, de parte de noche para otro día. Más hacen algunos indios, y es que hacen una rotura al caballo entre cuero y carne y le meten un pedacito de peyote entero y cuecen la cicatriz. Sana el caballo y le queda dentro el peyote, con que en cualquier hora lo llevan consigo. Bueno, ahí podemos ver entonces escoba amarga,
jalamatracas, brea, pochote, biznaga, tizo, yerba anís, mezcal, que es el maguey, copal, mechoacana, chichecamote. Y luego vienen frutas silvestres y comestibles, las cuales ya no describe, solamente las anota como el zapote, guayaba, papuche, pitaya, etc. Maderas firmes, mezquite, teso, palo colorado, amapa, guayabilla, chino, tepehuaje, mora, huizache, venadillo, encino, roble, palo fierro, guayacán, palo blanco y asta. Maderas blandas como el álamo, como el perigüete, peonía, coluncuagui. Luego, flores del monte, las más visibles. Animales cuadrúpedos como león, bueno, debe haber sido puma, como puma, que mata a los ganados, dice, tigre, onza, gato, coyote, zorrillo, tacuache, venado, liebre y mapache. Aves volátiles, un ave, la churca. Les voy a leer un fragmento de la churca. Creo que conviene también para acercarnos, pues eso, al tono, a la información que aportan estos documentos. Churca. Usa de raros arbitrios para matar las víboras para comer. Esto es que las busca dormidas y con mucho silencio le va echando palitos encima. Y así que la cubre, se le trepa sobre los palitos y a piquetes en la cabeza la mata, sin poderse la víbora defender por el estorbo de los palitos en que está el pájaro subido. Donde hay chollas, no se mete en tanto trabajo, porque busca un racimo y se lo echa encima, y como a la víbora se le clavan las espinas mientras se revuelca, el pájaro le pica la cabeza y la mata. Hay una nota al margen. La cholla es una mata sin hoja y con mucha espina y muy agudas y de propiedad muy pesada. Y así luego nos habla de insectos como chapule, tortuguilla, zamorana, hormiga colorada, y una serie de animales como alacrán, gusano de fuego, culebra burila, coral, culebra colorada, macoa, abejas, culebrita con pies, bueno, otra mota. La culebrita con pies es una lombriz musga que de extremo a extremo le nacen los pies y solo por julio y agosto se halla. Esta es eficaz para curar el dolor de las muelas en este modo, que se tuesta en el comal y envuelta en algodón se pone en el agujerito de la muela. Inmediatamente aprieta más fuerte el dolor y dura como un cuarto de hora a que le sube de sueño al paciente. Y cuando naturalmente despierta, ya se ve sin dolor y a pocos días se le cae la muela. Bueno, huico, tacacuan, tintas y minerales. De modo pues que este documento en su brevedad es como un compendio, bueno, lo que se propuso el autor, un compendio de noticias de carácter geográfico, político, económico, social. Y su interés era ese, pues dar a conocer el fuerte. Esta es la última foja de la foja número 11, la última, en donde podemos ver aquí la rúbrica de Joseph Miguel Serrano, que era el Justicia Mayor, era el subdelegado del fuerte. Podía pensarse que él fuera el autor del documento, pero creo que no es así. Como ya les acabo de mencionar, creo que es la obra de este agrimensor, José María Figueroa, o de Figueroa, sobre el cual tenemos que ampliar la investigación.
sobre una de las regiones más interesantes y con una enorme cantidad de contrastes. Porque además a la gente del Fuerte le gusta mucho saber de su pueblo. Como en tantos lugares de México, hay una evocación continua del pasado a través de pinturas como esta, que aparece en el Museo del Fuerte. Ese motivo historiográfico, ese punto de conexiones de larga duración, que tiene repercusiones de larga duración. Los españoles a caballo y los indios flecheros de una inmensa habilidad para flechar. Todas las tribus, todos los grupos étnicos del norte de México, con frecuencia se dibujan como aparecen aquí, pero el Fuerte tiene esa peculiaridad, que es ese modo de vida donde se exalta también la naturaleza, como se ve en esta famosa escultura labrada que se encuentra ahí en la plaza del Fuerte y que ha sido labrada por los artesanos de la región, en donde estamos viendo ahí en relieve, pues, animales del río, aves, una rana, peces, tortugas. Y así todo es historia. El Fuerte, a través de las pinturas murales, han procurado mantener viva esta memoria. Y por eso creo estos trabajos son útiles porque tienen como primer público la propia población del Fuerte. Quienes deberían o deben conocer estos documentos porque creo que les puede ayudar a entender que la historia no es algo fijo, sino que es algo que se modifica de acuerdo con las fuentes documentales que podemos descubrir por ahí, incluso en su propio pueblo, si es que nos permiten, por supuesto, el acceso al archivo parroquial. Ha sido muy difícil, más bien no se ha podido tener acceso al archivo parroquial, en donde podríamos encontrar pistas de estas familias y del autor del mapa. Porque estamos hablando de libros parroquiales de fines del siglo XVIII, de 1790 en adelante, justo el año en que se elabora este documento. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por su atención, estimados amigos de Sinaloa. Es solo una introducción breve a un trabajo que es pues la heurística, la búsqueda, localización, edición y publicación de fuentes primarias. Esta etapa de la investigación que nos lleva a comparar documentos de procedencias distintas, porque unos pueden estar en España, otros en México, otros en Hermosillo, pero que todos fueron elaborados a veces por la misma persona, pero en el mismo pueblo. Sí. Pues, gracias, Marcelo. Es un documento muy interesante. No sé si tú coincides conmigo también, Gerardo. Sí, a mí me llamaron la atención, sobre todo, todo lo que nos has dicho e ilustrado con este documento, dos cosas. Una, que la casi totalidad de los pueblos que aparecen en el mapa siguen existiendo y con esos nombres. Y luego también cuando nos leíste en la lista de plantas, animales, también lo mismo. O sea, muchísimas de esas plantas mencionadas las he visto yo aquí en el mercado con los herbolarios. Y también tomado conocimiento de ellas y con esos fines por otras vías. Y me supongo también que los apellidos, seguramente, pero esto la gente del Fuerte son los que tienen la palabra. Seguramente muchas de esas familias que están ahí mencionadas, como los pobladores originarios, también deben de persistir, o sea, deben de seguramente estar allí presentes. Lo que yo te quería preguntar es algo que me quedé con esa duda. Es la descripción geográfica de la villa de San Juan Bautista. Sí. Y Fuerte de Montes Claros. Sí. Es así, ¿no?
Pero allí había un fuerte, es un presidio, si es así, ¿por qué no aparece en el mapa? Eh, Aparece la ubicación. Ah, ok. Aparece solamente la ubicación y una descripción muy breve, que si me permiten, creo que conviene que yo lea ahora mismo. Dice, la villa del señor San Juan Baptista y fuerte de Montes Claros, que se deriva su denominación por haberse poblado el día del señor San Juan para su conquista y está jurado por patrón, sobre un cerrito que está en la misma villa, que en su cima hace un plan en que se construyó el presidio. Ah, claro. Y le nombraban el fuerte, cuya ruina aún todavía se percibe. No, bueno, está clara. Hoy mismo uno va al fuerte y cuando sube al museo, pues estamos sobre el cerrito, Sí. sobre un panóptico en donde se divisa todo el horizonte. Creo que es la mejor vista, elegida con mucho criterio militar, como un Otero. Sí. Claro, el fuerte se denomina así porque tuvo un fuerte, porque Sí. se fundó como presidio militar. Claro, eso es lo que yo sabía. De hecho, pues toda la conquista y posterior colonización fue la misión, pero de la mano con el presidio, ¿no? Pues, Sí, claro. como que no ha sido tan valorada todavía la función del presidio como se ha hecho con la misión. No porque no hay documentos, se describe de manera general en las historias que hay, Sí. pero es un estilo muy apreciable, pero muy de la crónica local. Y requerimos fuentes documentales que nos den una información más verídica, Sí. y que nos ayuden de preferencia con vistas, con esbozos, con descripciones. Y lo peor fue haber convertido eso en un tanque de agua, pues bueno, tal vez lo mejor porque el pueblo tiene agua, ¿verdad? Sí. Pero debe haberse destruido lo que todavía quedaba como vestigio arqueológico. Del fuerte, ¿no? Pues este es un documento que yo creo que muchas otras poblaciones de Sinaloa quisieran tener. Es Sí, una, claro. una envidia y muy afortunados la gente del fuerte de saber que existe un documento como este, que hace una descripción tan puntual, ¿verdad? De su distribución geográfica, ubicación de los predios familiares y también de su flora y fauna. Es una Claro, maravilla, ¿no? es un documento, digamos, que nos permite ver con nuestros ojos a través de los ojos del agrimensor. Sí, es cierto. Sí. Y Es sobre tan todo con ese preciso paseo. que nos aproxima a lo que él veía. Es Sí. un pedacito de ese mundo completamente ajeno a nosotros, incluso a la propia población del fuerte, porque Sí, ya estamos hablando de algo que es del siglo XVIII. sí. Más de 200 años. Ajá. Sí, Gerardo, y no hay otras relaciones iguales en otros pueblos de Sinaloa. no. Sí, bueno, a mí No, me no hay. llama mucho la atención la descripción de pues toda la cuestión de la herbolaria, porque tal como lo dijo el maestro Zazueta hace un momento, coincide con muchas cosas que todavía podemos encontrar en uso en nuestros mercados, en el habla popular, inclusive para referirse a ciertas plantas, árboles, etcétera, ¿no? Inclusive muchos de los nombres, ya refiriéndose a los nombres de los sitios, sobreviven. La gran mayoría, ¿no? La gran mayoría, de hecho, cuando vimos la lista acerca de la distribución demográfica, pues la mayoría de esas poblaciones todavía, con algunas adaptaciones en el nombre, pero todavía están vigentes, ¿no? Algunas se convirtieron, por ejemplo, en el caso de Ahome, se hizo un municipio y es un asunto mucho más grande, igual que Choix, ¿no?
pero ahí están todavía, o sea, el vestigio no se ha perdido, ¿no? Lo Sí. que es obvio, el tiempo dio otras dimensiones, pero es impresionante ver cómo este documento, que pues tal como señala el doctor Ramírez, pues apenas 11 páginas, eh, pues puede parecer corto, pero es muy ilustrativo de todo lo que fue y nos vincula mucho con el presente, ¿no? A mí me llama algo la atención y quisiera preguntárselo, doctor. Usted al final señaló que ha sido imposible acceder a ciertos archivos parroquiales y no sé si haya posibilidad de explicar cuál es la razón de eso. Bueno, en las veces que yo he estado en el fuerte, hemos intentado pues tener acceso al archivo parroquial, pero no lo permiten, pues con el argumento de que se requiere un permiso especial de la diócesis. No lo he logrado. Alguna vez incluso pude hablar con el sacerdote y le expliqué pues, que soy investigador, que quiero ver los libros parroquiales con cubrebocas, con guantes, con presencia de alguien de ellos, y como llevo mi cámara fotográfica, pues a tomar fotos, procurando que los libros se manipulen con el mayor cuidado posible. Esas fotos serían muy convenientes que las tengan además en archivo digital, Claro. que se sepa qué tienen, qué dice, qué información nos pueden dar, porque son libros parroquiales, ¿cierto? Pues sí, son valiosos porque están registrando nacimientos, casamientos, defunciones, son libros sacramentales, ¿cierto? Pero a través de toda esa información podemos identificar cuáles son las líneas genealógicas, por ejemplo. Sí, claro. Puede haber libros de cordillera, de estos libros que registraban una serie de mensajes de las autoridades civiles, religiosas, militares. Puede haber por ahí algún mapa, puede haber otras descripciones topográficas, puede haberlas. Yo he encontrado esos documentos en archivos parroquiales. El hecho de que sean archivos eclesiásticos no quiere decir que sean propiedad de la iglesia o exclusivamente de la iglesia, sino que son un patrimonio del pueblo. Ni Sí. siquiera la propia gente del fuerte tiene acceso, ¿eh? Ni siquiera el cronista local. De modo que es una pena que sea así, Sí, claro. porque nos limitan mucho en la investigación. También hay un archivo municipal, el cual pude consultar sin ningún problema. Cuando estuve ahí me facilitaron todo, pero no tiene expedientes del siglo XVIII, todo es del siglo XIX. Sí. Creo que el archivo parroquial de Mocorito estaría en el extremo opuesto al que tú estás mencionando. Ahí sí ha habido una comprensión sobre la importancia que puede tener ese archivo para la investigación y se han dado muchas facilidades para que se conozca y se describa, ¿no? El doctor Wilfrido Llanes ha estado trabajando mucho con él. Y aquí en el caso del fuerte, como muchos otros archivos parroquiales, se va a tener que hacer una labor de convencimiento y de información, porque muchas veces es la propia ignorancia lo que los lleva a esa cerrazón. Me refiero a los párrocos, pues. Sí, hay mucho trabajo que se tiene que hacer allí. Sí. Del documento que tú no te quisiera dejar ir antes de hacerte la pregunta, la población, las familias de mulatos, llama la atención. Sí. En algunos casos son más numerosos que la de los mestizos. Sí. Y sin embargo, Marcelo, si tú buscas en la actualidad rastros de esa población, pues casi diría yo que no existen. O sea, como que estuvieron allí y ya no están más con nosotros, ¿no? Esos mulatos estaban porque servían a otros pobladores, o cuál era la actividad económica en la que estaban. ¿Tú tienes algún dato No lo sobre esto? dice el documento.
No lo dije, pero se puede deducir que trabajaban en las minas. Además, pueden ver que se concentraban en Toro. Sí, claro. La distribución, hay pueblos que no tienen ni uno solo. Ujú. La mayor parte están en la Villa del Fuerte, 21. Sí, En Pueblo del Toro, 35. En Pueblo de Baimena, 17. sí. Entonces sí se... Solo en 3 pueblos. Ajá. Hay algunos otros, hay 5 en Sibirijoa, hay uno en Charay, hay uno en Inochicawi, hay 2 en Ahome. Entonces, tendríamos que ir a una investigación más, ¿no? En donde pudiéramos ver qué hacían en el fuerte, en Toro y en Baimena. Sí. Pero es muy probable que fueran trabajadores de plantaciones. Mm. Mm. Eso es lo que ahora se me ocurre a mí pensar. Más que en las minas, porque las minas en ese momento estaban pues casi paradas. Ujú. Ya probablemente, Pues probablemente. tendríamos que conversar sobre eso. Sí. Debe haber mucha conexión. Creo que si se comparan archivos regionales, si se está estudiando el de El Fuerte, el de Mocorito, Ujú. podría... ¿Cuál era la población de origen africano en Mocorito? Por ejemplo. Se podría incluso sugerir, Sí. que no se ha hecho, que no, pues investigar sobre la esclavitud en Sinaloa y el Sonora. Claro. La esclavitud en el fuerte, cómo llegan los primeros esclavos y Sí. cómo finalmente su población recibe la libertad y se quedan a vivir o fallecen o se van. ¿O dónde quedaron? Ujú. Sí. Sí, sí. En el caso de la villa de San Miguel de Culiacán, por ejemplo, en época tan temprana como siglo final del XVI, sí, o principios del XVII, hay noticias de población mulata aquí, con nombre y apellido. Y fíjate, uno de ellos era se menciona en papeles de la Santa Inquisición de estos que eran llamados, ¿no? Para testificar que se les daba por brujería o hechicería, mujeres. Algunas, recuerdo el nombre de una Micaela Zazueta, fíjate, curiosamente, mulata, y con ese apellido que yo llevo. Entonces, la presencia de esa población es desde épocas muy tempranas aquí en la región. Pues sí, supongo que Sí, 1637, una cosa así era la fecha, me acuerdo. ¿Verdad? Sí. por eso son tan importantes los archivos eclesiásticos, Sí. porque suelen registrar lo que llamaban entonces la calidad de la persona. Si era español, mestizo, indio, mulato o casta. Aquí no aparece, Sí. en este formulario de hoy, no aparece casta, pero eso es una denominación muy común aquí en el centro de México y en el sur. Sí. Sin embargo, habría que buscar otro. Sí, claro que sí. Pues, Generalmente la población negra está asociada al litoral, a las bahías, a los ambientes tropicales de costa. claro. Pero tierra adentro, ¿en dónde? Sí. Supongo que en las poblaciones que estarían a la orilla del río. Pues, Porque además el fuerte es una zona de mucho calor, sí. es una zona bastante difícil para vivir. Entonces, Sí. es muy probable que la población negra Ujú. tuviera más presencia y quizás si no los encontramos con un fenotipo claramente identificable en nuestros días, es porque simplemente se mestizaron. Sí, también, desde luego. La verdad es que necesitamos un antropólogo que tenga más entrenada la mirada para identificar fenotipos humanos y poder identificar rasgos negroides en la población actual. Sí, no, y ahora existe la posibilidad de hacer estudios a nivel de DNA también, ¿no? Entonces, También, son más sofisticados y más costosos.
Ha sido muy interesante la charla que nos has dado este día. Y te agradecemos en todo lo que vale esta contribución que como otras que has tenido y nos has dado el privilegio de escucharte en el seminario de Noroeste Novohispano. Agradecerte pues de nuevo tu participación en este otro programa, Diálogos, al que seguramente cuando la situación mejore y lo permita, te tendremos aquí para, de manera presencial, seguir hablándonos del avance de esta investigación. ¿Verdad, Gerardo? Sí, así es. Yo le quiero agradecer al doctor Marcelo Ramírez pues su presencia. Yo ya había tenido el gusto de platicar con él en alguna ocasión para el programa de radio del Colegio de Sinaloa hace algún tiempo cuando estuvo presente en una de las ediciones del Seminario de Estudios sobre Jesuitas en el Noroeste Novohispano que organiza el Colegio de Sinaloa. Esperamos que pronto se reanuden y de manera presencial y que podamos contar con su presencia para volverlo a tener en cabina y por supuesto en otro conversatorio de manera también presencial en las instalaciones del colegio. Y ha sido verdaderamente un tema interesante, ¿no? Y creo que abre puerta para que otros lugares de nuestro estado pues empiecen a buscar, si es que a lo mejor ya tienen por ahí algún tipo de documento parecido a este, que bien podría ampliar mucho el conocimiento del pasado y la conexión con lo actual, porque a mí la verdad que me sorprendió el vínculo que tenemos todavía, no se ha perdido, como dirían algunos, no se ha perdido gran cosa, afortunadamente, ¿no? Hay mucha conexión con nombres, con plantas, con todo esto, ¿no? Y este documento nos lo ha mostrado y qué bueno que usted pudo y está trabajando con él para hacerlo mucho más didáctico, más accesible para mucha gente. Yo le agradezco mucho su participación. Sí, merece ser publicado, ¿no? Sí, claro. Sí, claro que sí. Sí, claro, debe publicarse. Lo que yo estoy haciendo es juntarlo con otros documentos. Sí. Y Bueno, se nos corta un poco la Sí. comunicación, pero bueno, pues yo quiero agradecer a nombre del Colegio de Sinaloa la presencia del doctor Marcelo Ramírez. También recordarles que esta es una producción del Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos y Bibliotecas. El día de hoy condujeron, como es costumbre, el maestro Carlos Azueta Manjarres y quien les habla, Gerardo Sornio. Agradezco de nuevo al doctor Marcelo Ramírez su presencia y pues agradecemos también, por supuesto, al público que nos acompañó aquí en este conversatorio dentro de la serie Diálogos en el Colegio. Hasta la próxima. Bueno, ya no estamos grabando. gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, pues ya acabamos. Sí, y me gustó mucho el tema, que de